Hola jóvenes, los saludo, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a continuar con pues padecimientos intestinales, que la verdad son muchísimos. Recordemos que está muy ligado el hablar de la salud intestinal con el estado de salud en general, porque cuando hablamos de que la integridad del tubo digestivo se compromete, hay un intestino permeable, lo cual se va a traducir en consecuencias para la salud, que es de lo más prevalente hoy en día. Habíamos quedado justamente en la parte de la enfermedad celíaca. Es muy diferente hablar una intolerancia al gluten, que vamos a abarcar las intolerancias un poquito más adelante, pero intolerancia no necesariamente implica la respuesta del sistema inmune. En la enfermedad celíaca sí hay una respuesta, además de que hay lesión en las vellosidades intestinales. Entonces, también no es muy aconsejable que hablemos de una dieta de exclusión de gluten, porque entonces podría pasar inadvertida una enfermedad celíaca y entonces llegaríamos más tarde al diagnóstico, que recuerden, trae complicaciones en todo sentido y en todos los sistemas. Lo menciono porque ¿qué tenemos hoy en día? Este boom de alimentos sin gluten y pues el quitar el gluten, ¿no? Casi que el gluten es el origen de todo el mal y no, realmente no es como lo más aconsejable en todos los casos. Sobre todo nosotros como mexicanos, pues realmente la prevalencia de enfermedad celíaca es una cosita mínima, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar. Los alimentos seguros de ingerir, pues principalmente algunos cereales, como es el caso del arroz, el sorgo, leguminosas, tubérculos, ¿no? Principalmente. Y otros productos, ay, estoy moviendo la pena, perdón. Otros productos como, por ejemplo, frutos secos, frutas, verduras, grasas, notas de alcoholes, pues ya habíamos quedado incluso la cerveza sin gluten. Ahora, existe otra situación conocida como el sprue tropical, tiene un nombre muy rimbombante, ¿verdad? Pero básicamente hace alusión a un síndrome diarreico que se adquiere, cursa con absorción insuficiente, además de falta de apetito, distensión abdominal y carencias nutricionales que son secundarias a la absorción suficiente y que a su vez son razones por las cuales se desarrollan otros síntomas, ¿no? Ceguera nocturna, glositis, estomatitis, palidez, edema, anemias de diferente tipo. Entonces, tiene este nombre de tropical porque generalmente se dan zonas tropicales y se desconoce a detalle cuál es la causa, pero hay diferentes hipótesis, por ejemplo, hipótesis relacionadas con la población bacteriana, que de pronto pueden proliferar ciertos microorganismos que traen estas alteraciones. También cambios en la motilidad gastrointestinales y también cambios en las células del tubo digestivo. Dentro del tratamiento, pues principalmente es el restablecimiento y el mantenimiento de un buen estado y un buen balance de líquidos. También electrolitos, macro y micronutrientes y una dieta acorde al grado de absorción insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hay problemas con la lactosa, naturalmente va a ser un alimento que de momento vamos a excluir. Si se identifica una carencia en precisión, entonces estaremos suplementando dicho nutriente que esté deficiente. Ahora, otra situación que podemos encontrar nosotros es el síndrome de intestino irritable, que es como el boom, ¿no? El que está de moda ahorita. ¿Por qué? Porque es un trastorno que se caracteriza por el malestar o el dolor abdominal que no tiene una explicación. Sin embargo, hay cambios en el hábito intestinal, gases, hinchazón,
diarrea o estreñimiento o los dos, y el malestar psicosocial. Entonces, es un trastorno de tipo funcional y sobre todo afecta a las mujeres. Los malestares se superponen con otros, entonces a veces es difícil de diagnosticar. Sin embargo, existen los criterios de Roma, en donde se debe de considerar el dolor o malestar recurrente al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, con aparición de al menos 6 meses antes del diagnóstico y con 2 o más de los siguientes casos. Una mejoría del dolor con la defecación, un cambio en la frecuencia de las deposiciones al inicio y un cambio en la forma o el aspecto de las heces al inicio. Entonces, bajo esa situación, sabremos que estamos ante un caso de síndrome de intestino irritable. A su vez existen subtipos y que de hecho ahorita que los vamos van a quedar así como de, pues sabrá, ¿no? O sea, sí tiene su complejidad porque podemos tener síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Es decir, la persona tendrá menos de 3 deposiciones a la semana, las heces tendrán una consistencia dura, además de que se acompañará con esfuerzo en la defecación. Podemos tener el subtipo con diarrea, donde habrá igual o más de 3 deposiciones al día, la urgencia fecal, la urgencia fecal y las heces sueltas o bien acuosas. Y puede estar el subtipo mixto, donde tanto puede haber heces duras como sueltas en el periodo de horas o de días. O bien sin subtipo, que ahí es donde se van a quedar como de, ok. ¿Por qué? Porque puede haber una anomalía insuficiente de los patrones como para poderlo meter dentro del subtipo con estreñimiento, con diarrea o mixto. Entonces, dentro de los diferentes mecanismos fisiopatológicos que podemos mencionar, hay varios factores. Por ejemplo, una alteración del sistema nervioso, esto traducido por alteraciones en la motilidad gastrointestinal, que pueda existir hipersensibilidad visceral, o bien una disbiosis intestinal, causas genéticas, el estrés psicosocial. A menudo hay trastornos psicológicos como depresión y ansiedad, sin embargo, pues bueno, recordemos que ahorita está muy mencionado el eje intestino-cerebro porque pues, estamos todo el tiempo, o sea, todo nuestro cuerpo se está comunicando, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, pues en primera instancia, escuchar el padecimiento del paciente, porque a pesar de no ser una enfermedad mortal, digo, no es como que digas, se va a morir por estreñimiento, es un padecimiento que dura toda la vida. Entonces, muchas veces pasa, lo minimizamos, ¿no? Bueno, no es tan grave. Sin embargo, pues para el paciente sí es grave, ¿no? Lo vive grave, lo sufre y demás. Entonces, debemos de considerar hacer una evaluación dietética rigurosa para poder identificar aquellos alimentos que generan un malestar, sobre todo en los episodios pues, más acentuados. Entonces, debemos de preguntar los medicamentos actuales para las molestias del síndrome de intestino irritable, también otros medicamentos que se estén consumiendo, qué otros síntomas están acompañando. Por ejemplo, cuál es la duración, la intensidad o con qué frecuencia, por ejemplo. Puedo tener una paciente, porque les dije que afecta más que nada a mujeres, una paciente que además está cursando con gastritis. Entonces, al cursar con gastritis,
existirá esta tendencia a tomar ciertos medicamentos. Y sabemos que esos medicamentos te pueden predisponer en mayor o menor medida a una anemia, ¿no? Entonces, imagínense, mucha acidez estomacal. ¿Cómo llega eso al intestino? El intestino cuenta con sus mecanismos para neutralizarlo, pero si fallan también esos mecanismos, imaginen toda la repercusión que va a tener. O sea, sí se dan cuenta cómo se puede complicar. Ahora también pues hay que valorar el estado nutricional, toda la parte antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, además de los suplementos y tratamientos que se están teniendo en la mente-cuerpo y los resultados, porque desgraciadamente aquí en Occidente pues somos más, tomas esta pastillita y nos vamos en tanto tiempo, y no, realmente siempre hay que actuar pues integrando todas las esferas que componen eh, a un individuo. No es lo mismo cuando tú vas a un médico o a un nutriólogo o un odontólogo y aparte de darte un tratamiento, te deriva a otras áreas y también te sugiere hacer otras actividades en pro de eso. Por ejemplo, pues ahorita que no nos sorprenda que está como muy de moda, y bueno, no es moda, que va cambiando, pero pues en su momento fue yoga, ¿no? Ahorita esto, lo de la meditación, el mindful, en unos 5 o 10 años, no sé qué vaya a ser, pero indudablemente será otra cosa. ¿Por qué? Porque también a la par cómo son las condiciones de vida, esta tendencia a la velocidad, la inmediatez, el hiperconsumo. Entonces, que vamos a seguir teniendo trabajo, chicos, vamos a seguir teniendo muchísimo, no se preocupen. Lo que sí debemos estar abiertos es a diferentes herramientas, diferentes teorías y el integrarlas, porque no todos los tratamientos son para todos los tipos de pacientes y no todos los pacientes son para nosotros. O sea, de pronto con algunos vamos a hacer más o menos match. Entonces, para el síndrome de intestino irritable, ahorita está muy sugerida la famosísima dieta FODMAP, que deriva de alimentos que tienen lactosa, fructosa, fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, polioles o alcoholes de azúcar, por ejemplo, el sorbitol, el manitol, la isomaltasa, el maltitol. Por eso deriva en esas siglas, ¿no? FODMAP, por sus siglas en inglés. Entonces, además de quitar los alimentos que son ricos en estos carbohidratos, también se sugiere retirar el exceso de grasa, cafeína y alcohol. Entonces, la dieta baja en FODMAP limita estos tipos de carbohidratos, estos tipos de alimentos, porque finalmente son hidratos de cadena corta que se absorben mal en el intestino delgado. Pero adicional de eso, tienen la cualidad de que pues son muy osmóticos y adicional se fermentan muy rápido por las bacterias intestinales. Entonces, osmolaridad más una alta tasa de fermentación se traduce en ¿qué? En gases, distensión, hinchazón y diarrea. Entonces, antes de eliminar los alimentos, o sea, antes de decir, bueno, ya los vas a quitar en un momento, se sugiere pues analizar a detalle la dieta actual para poder determinar desencadenantes específicos. Por ejemplo, como es muy variable la manifestación de paciente a paciente, puedo tener en precisión a alguien que a lo mejor únicamente con, no sé, se me ocurre, estoy hablando a lo loco, pero a lo mejor cuando come sandía, cuando come comida con mucha cebolla, con mucho ajo,
normalmente le vienen unas diarreas de espanto. Y pues normalmente le da cuando va a casa de su mamá, porque resulta que su mamá cocina con mucho cebolla y con mucho ajo y aparte les encantan las sandías. Digo, algo como muy simplista, pero bueno, para que más o menos se den una idea. Entonces, ya preguntando ustedes en toda la consulta, pues resulta que sí está como muy identificado por parte del paciente. Entonces, ahí no tendría como mucho sentido restringirle a lo mejor manzanas, ¿no? O algunos otros alimentos, no sé, pera, manzana, otras verduras, coliflor, etcétera. Porque a lo mejor les dicen, no, no observaba nada de eso. Entonces, ya que tienen bien estudiada la dieta y esta parte, pues dan ustedes todas las directrices que va a seguir el paciente y también pues explicar el control de las porciones y decirle en qué alimentos va a encontrar ciertos tipos de carbohidratos. Entonces, se eliminan, se da esa lista de exclusión de alimentos ricos en FODMAP, pero se va a seguir solamente en un periodo de 6 a 8 semanas. Se puede prolongar todavía a lo mejor hasta 12 semanas, sin embargo, no se sugiere. Lo ideal es esto, 6, 8 semanas únicamente. Ya que pasaron esas 6 a 8 semanas, evaluamos cómo van los síntomas y las molestias y empezamos con una fase de exposición. Entonces vamos a hacer una reintroducción de alimento por alimento para poder ir observando los síntomas e identificar aquellos que son los más problemáticos. Entonces, puedo tener un paciente que a lo mejor sí le excluí todo, y voy a empezar pues más o menos a meter alimento por alimento, observando. Sí va a ser tardado, pero de esta forma yo tengo mayor control en las molestias. Entonces puedo tener alimentos que son ricos en fructosa libre, como es el caso de las manzanas, las peras, el mango, la sandía, la cereza, las moras, los espárragos, las alcachofas, los ejotes, algunos edulcorantes y condimentos como la miel o el jarabe de maíz alto en fructosa, la fructosa, el jugo concentrado de fruta, la lactosa tal cual, ¿no? Que lo voy a tener principalmente en la leche, pero a lo mejor puede ser que en algunos helados, remanentes de quesitos suaves. Puedo tener alimentos que son ricos en oligosacáridos, sobre todo frutanos y galacto-oligosacáridos, como nectarinas, sandía, melocotones, alcachofas, ajo, puerro, cebolla, trigo, cebada y productos a base de centeno, garbanzos, lentejas, frijoles, soya, habas, pistaches, nuez de la India. Puedo tener alimentos que son ricos en polioles, como las manzanas, albaricoques, peras, nectarinas, melocotones, ciruelas, pasas, sandías, moras, coliflor, setas, sorbitol, malitol, xilitol, polidextrosis, maltosa, etcétera, ¿no? Creo que aquí les anoté los más que están reportados. Entonces, damos nuestra lista maravillosa de exclusión a esa persona y le vamos a dar todas las indicaciones necesarias. Por ejemplo, revisamos en primer lugar la lista. Si alguno de estos alimentos que estamos colocando se toma demasiado y coincide que van las molestias, pues es el primero que vamos a retirar. Se evitan, aquí sí es importante trabajar pautas dietéticas muy puntuales para que el paciente pues no la vaya a errar. Entonces se sigue 6 a 8 semanas y pues vamos conociendo las tolerancias. Pasa que algunos alimentos contienen fructosa en una proporción 1 a 1 de fructosa a glucosa. Esos que tienen esa proporción generalmente se toleran bien.
a comparación de los alimentos que tienen un exceso en fructosa. Entonces, que no nos sorprenda que de pronto como que con ciertos alimentos no hubo mayor problema. También puede haber algunos alimentos que nos den lata. Entonces ahí hay que ir buscando. Por ejemplo, los alimentos que tienen lactosa, pues generalmente les digo que se quitan. Pero yo puedo tener un individuo con una deficiencia de lactosa tremenda que no me soporta ni siquiera nada. Que hasta lo mejor es que el yogur, que se supone en la literatura nos dice que es de los mejor tolerados, que a lo mejor hasta con ese le va mal. Entonces, pasa ese periodo y si los síntomas disminuyeron, o ya de plano podemos decir que hubo una remisión de síntomas, pues vamos a hacer la reintroducción de uno en uno. En caso de que no, podemos continuar, les digo, otras 2, 4 semanas más, pero no más, porque normalmente habrá carencias nutricionales, por ejemplo, de folato, de tiamina y de vitamina B6, principalmente porque se limitan cereales y panes. También pues, hay límite de calcio y de vitamina D por la cuestión de los lácteos. Entonces, en el caso de folato, tiamina y vitamina B6, ¿qué son? Son vitaminas hidrosolubles. Entonces recordemos que nosotros tal cual no tenemos una reserva en el organismo y por eso vienen las deficiencias. Ahora, la dieta FODMAP no te va a curar, simplemente es tomar un enfoque dietético que le permita al paciente experimentar una mejoría de los síntomas y poder trabajar otras estrategias que pues le ayuden, ¿no? Principalmente. Ahora, se viene un tema buenísimo, que es el de alergias e intolerancias. Para empezar, pues bueno, yo sé que creo que en este punto no han revisado mucho del sistema inmune, pero a grandes rasgos, lo llevamos a ver en micro, si no mal recuerdo. Recordemos que hay mecanismos de defensa de primera línea y que son inespecíficos, como la piel, la mucosa, la secreción. Tenemos mecanismos de segunda línea, que ya integran la respuesta de células. Por ejemplo, el sistema inmune entra aquí. Y tenemos de tercera línea, que amplifican aún más esa respuesta. Aquí entran las inmunoglobulinas. Entonces, en el tema de alergias e intolerancias, sí o sí hacemos alusión al sistema inmune. ¿Por qué? Pues porque ante una alergia, el del problema es el sistema inmune, que está identificando algo como peligroso. Entonces, ahora sí, ya aclarado este punto, vamos a mencionar otro que es importante. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de reacciones adversas a los alimentos? En primer lugar, yo puedo hablar de una alergia alimentaria, que normalmente pues es a un antígeno y que ese antígeno tiene propiedades inmunogénicas, es decir, qué tanto va a alarmar al sistema inmune. Generalmente, las proteínas y los carbohidratos son antígenos muy inmunogénicos, es decir, van a provocar una respuesta inmune. Los lípidos no puedo decir exactamente lo mismo. Entonces, las alergias alimentarias, pues es cuando una proteína, una glicoproteína o un apteno alimentario, es decir, una fracción, entra, bueno, se consume e induce la liberación de
diferentes respuestas del sistema inmune. También tenemos el término de atopía, que es una predisposición genética y que vincula a inmunoglobulina E. Les digo, las inmunoglobulinas normalmente potencian la respuesta del sistema inmune. También podemos tener una enfermedad relacionada con la sensibilidad, es decir, existe como una predisposición, ¿no? Por parte del sujeto. Y entonces, cuando se expone con algún tóxico o sufre alguna lesión, por diferentes mecanismos se sensibiliza. Y entonces, pues, se da esta situación. Puedo tener una intolerancia al alimento, en donde finalmente responde más bien a cuestiones de la digestión, la absorción o el metabolismo de un alimento o un componente alimentario. Las reacciones adversas a los alimentos, que les digo que engloba alergias e intolerancias. También puedo tener la reactividad autoinmunitaria a los alimentos, que es esta respuesta cuando se rompe la tolerancia normal del cuerpo a un antígeno por cualquier situación. Puedo tener la sensibilidad a los alimentos cuando no se está como muy claro si está mediado por el sistema inmunitario o es un problema bioquímico o fisiológico. Nomás decimos, es sensible. Y la tolerancia oral, que es esto que nos permite consumir alimentos. Entonces, todas estas reacciones son importantes, sobre todo la alergia alimentaria, porque les menciono que el sistema inmune normalmente es el que se activa. Entonces, pues sí puede llegar a poner en peligro la vida en un momento dado. Ahora les decía, las sustancias que normalmente van a dar alergia son los péptidos y los carbohidratos. Entonces, dentro de los síntomas que podemos tener de una alergia alimentaria, son diferentes. Se pueden dar a nivel digestivo, cutáneo, respiratorio, ocular, nasal, faríngeo o de forma sistémica. Sin embargo, a nivel sistémico, el que nos preocupa es que se dé una anafilaxia porque nos puede llevar a la muerte. Hay otros que ya son como un tanto inespecíficos, como la sudoración excesiva, la palidez o fiebre. Entonces, ya ahorita los vamos a ir como desglosando uno a uno. Aquí, bueno, ya eso quedó como explicado, ¿no? Entonces ya me voy directo a lo que es la parte de la etiología del por qué las intolerancias y por qué todo esto. En la parte genética y epigenética, pues existe la atopia, que usualmente se detecta desde la lactancia y presenta síntomas como de una alergia alimentaria, sobre todo en bebés de aquellos papás que son alérgicos a determinadas sustancias, son más propensos a tener esta situación. Así sea un solo papá que tiene esta situación. Entonces, cuestiones epigenéticas, adicional de las genéticas, o sea, de esta predisposición, pueden alterar la expresión génica de la alergia alimentaria y de la atopia alimentaria. Pues en la cuestión epigenética, digo, en la nutrición siempre se habla de la nutrigenética y la nutrigenómica, pero recordamos que pues, todo agente xenobiótico puede alterar la expresión epigenética. Entonces, pues ahí entran factores medioambientales. También podemos tener la exposición al antígeno y la tolerancia oral. Les decía que la tolerancia oral es que tras la exposición a una molécula, el tubo digestivo lo
sea, suprime el sistema inmune, le dice, cálmate, esto pues, va para acá, va para adentro, da nutrientes, pero la alergia es cuando fracasa la tolerancia oral y entonces el alimento actúa como un alérgeno y da una reacción inmunitaria. Entonces, la cantidad de antígeno que se presente a la célula inmunitaria influye también en si se producen síntomas de alergia o no, qué tanto se consuma. Y pues en cuanto a la función digestiva y el microbioma, les digo, cuando hablamos de la función digestiva, normalmente el intestino no es permeable, pero derivado a que hoy por hoy tenemos mucha inflamación, promueve que haya desbalance. Entonces, el intestino se vuelve más permeable y al estar más permeable, permite que pasen sustancias que van a producir todavía más inflamación y más afección. Entonces, va ligado con la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota, que siempre está presente en nosotros desde que nacemos, coloniza, pues cuando ésta está disregulada, también va a permitir que ciertas cepas que son patógenas proliferen. Entonces, en el desarrollo de una alergia, pues se hace alusión a esto. Ahora, ¿qué más les quería decir? Chéquense, más o menos para que vean por dónde va la situación. Los más mencionados que probablemente han escuchado son bacteroidetes y firmicutes. Les digo que probablemente son los que ya han escuchado porque estos están apuntados incluso hasta dentro de la etiología de la obesidad, pero no me voy a ir por ahí ahorita. Normalmente los bacteroidetes y firmicutes están presentes en nosotros y mantienen una relación normal. Pero lo cierto es que bacteroidetes nos confieren más beneficios y los bacteroidetes son más afines a la fibra porque les gusta fermentar esa fibra. Los firmicutes están en menor proporción, normalmente no generan daño, pero ellos son más afines a glucosa. Entonces, cuando hablamos de una disbiosis intestinal, pues piénsenlo tantito, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor proporción de firmicutes y menor de bacteroidetes. ¿Y esto se va a traducir en qué? En que esos beneficios que nos dan los bacteroidetes, como la producción de ácidos grasos de cadena corta, pues no los vamos a tener tal cual. Entonces, pues va a haber mayor proliferación de firmicutes, que también puede traer repercusiones, como les decía. El sistema inmune va a decir, ¿tú por qué estás tan crecido aquí? Viene toda la respuesta inmunitaria, hay inflamación y, les digo, también puede favorecer a la permeabilidad intestinal. De pronto sí es un tanto extenso este tema porque pues cada vez van saliendo más y más y más y más teorías y pues sí nos podemos perder en esa vastedad, pero no es el objetivo. Ahora, les había mencionado que las inmunoglobulinas juegan un papel importante en esta cuestión del desarrollo de alergias. O sea, ya no es tanto hablar de los microorganismos, sino también las propiedades que tenemos nosotros. Tenemos muchísimas inmunoglobulinas que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la inmunoglobulina A normalmente está en la forma sérica, como el nombre lo dice, en sangre, y secretora. Sobre todo la secretora está en todas las secreciones, ¿no? Y por eso el nombre. Pero tiene una pieza secretora que protege de las enzimas proteolíticas, entonces sobrevive. Y pues está en esa forma porque es parte de ese mecanismo de defensa de primera línea que tenemos.
En cuanto a la inmunoglobulina sérica, pues normalmente está en la circulación, ¿no? Tenemos inmunoglobulina D, que normalmente está en tejidos que recubren el abdomen y el tórax. Y pues realmente, por ejemplo, en el tema de alergia, su participación es mínima. Tenemos la inmunoglobulina E, que esta sí es prioritaria porque está relacionada con alergias. Es el anticuerpo clásico de la alergia, en cualquier tipo de alergia, rinitis, asma, eczema. Entonces, normalmente participa y sus mecanismos son bien conocidos. Normalmente, las respuestas que da son de comienzo rápido, minutos o bien pocas horas, y los síntomas se dan multinivel, digestivo, cutáneo o respiratorio. Entonces, por ejemplo, en alergias alimentarias, en donde esté mediando respuesta inmunoglobulina E, yo puedo tener esas alergias a la leche, los huevos, cacahuates, frutos secos, soya, trigo, pescado, marisco y sésamo principalmente. También tengo la inmunoglobulina G, que es el único anticuerpo que de hecho atraviesa la placenta desde la madre hasta el niño, porque le va a conferir inmunidad, y es el que queda como de memoria, es decir, nos defiende frente a microorganismos y es persistente tras superarse la amenaza. Entonces, puede ser responsable de algunas reacciones mediadas, que digan no mediadas por la inmunoglobulina E. Hay de diferentes tipos, por ejemplo, está la IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Sin embargo, la IgG4 es la que se relaciona con esas reacciones adversas a los alimentos, no mediado por inmunoglobulina E. También tenemos la inmunoglobulina M, que es el anticuerpo más grande y es un defensor de primera línea que limpia muchos antígenos a la vez. Entonces, a su vez, aparte de eso, pues ya lo vamos a integrar. Ahora sí ya viene lo bueno. Entonces, vamos a recordar que los linfocitos son las células que controlan el sistema inmunitario. Y tenemos dos tipos. Linfocitos B, que normalmente vienen de las células madre de la médula ósea, y los perdón, un lapsus brutus, linfocitos T, que se originan también de las células madre, pero normalmente son transportados al TIM, donde maduran. Ahora, adicional a los linfocitos, tanto B como T, tenemos a los monocitos y los macrófagos, que ellos pues van a fagocitar, es decir, van a engullir material extraño y lo van a romper y van a dar moléculas pues específicas. Entonces, esto hace que los convierta en células presentadoras de antígenos. Entonces, el componente antigénico mostrado en la superficie se comporta como un epítope. Este es importante porque es el que se va a unir con los linfocitos T. Entonces, al unirse con los linfocitos T, pues va a decir, oye, ¿esto qué hace aquí? Genera una citocina mensajera que obliga a su diferenciación. Tenemos también de diferentes linfocitos T, muchos. Están los cooperadores, son tres tipos, ahorita nada más me acuerdo de los cooperadores porque son los que tiene aquí la diapositiva. Ay, a ver, déjenme ver, denme un segundo, que no me gusta contarles el chisme a medias, entonces, a ver, aquí se lo puedo poner.
Ya, perdón, es que no puedo darles este tema sin explicarles bien lo que antecede, porque si no, la verdad, ni lo van a integrar como muy, muy bien. Entonces, en un segundo, y ahorita se está abriendo la presentación. Ya. Entonces, dentro del sistema inmune tenemos muchísimas células, por ejemplo, los granulocitos, que comprenden neutrófilos, eosinófilos, perdón, y los basófilos. También tenemos a los linfocitos y los monocitos. Entonces, los granulocitos, les mencionaba, se van clasificando en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que por sí solitos son muy eficientes, actúan, son los que en primera instancia van a generar una respuesta por parte del sistema inmune. Aquí la intención no es como perdernos en la base de datos de cómo se da el proceso, pero también tenemos los mastocitos y los monocitos, que de hecho muchas veces los monocitos y posteriormente se van a transformar en macrófagos. Los macrófagos van a recibir su nombre en función del sitio donde se estén ubicando. Por ejemplo, están las células de Kupffer en el hígado. Entonces, en el segundo, linfocitos, les digo que normalmente son las piezas clave en la generación de la inmunidad, es decir, los mecanismos de defensa de segunda línea. Y tenemos, participan en lo que es la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque se va generando una respuesta y que queda de memoria por parte del sistema inmune. Entonces, así le digo, no, la intención no es como perdernos en la base de datos, pero aquí está lo que les quería decir. Tenemos las células B. Reciben este nombre, aquí ya nada más como por contarles la parte histórica. En las aves se observaba en la bolsa o bursa de Fabricio que ésta se encargaba de producir todas las células inmunitarias de las aves. Entonces, se denominan con ese nombre de B porque pues no se sabe a ciencia cierta o sea, decimos que se producen en la médula ósea, pero a ciencia cierta no se tiene como muy bien delimitado. Entonces, por eso el equivalente de bolsa o bursa de Fabricio. Nosotros no somos como las aves, pero pues ahí quedó. Y las células T, porque normalmente recuerden el timo en nuestra, ahí me tendría que remitir a lo que pasa en nuestros primeros meses, ¿no? Desde que nos formamos, pero tenemos el timo, que el timo a medida que crecemos va involucionando. Sin embargo, ahí es donde se forman, tenemos diferentes células T. Las citotóxicas, que normalmente actúan de la mano con las cooperadoras, que tenemos TH1 y TH2, y quedan las T de memoria. Ahora sí, de hecho esto, pues ahorita sí nos va a hacer sentido el dibujito. Déjenme, me regreso para que ahora sí, ya ahora pues quedamos, ¿no? Están los granulocitos, ya les dije, los granulocitos reconocen ese componente extraño, entonces al unirse, al fagocitarlo, van a actuar como una célula presentadora de antígeno.
pues cuando se unen con los linfocitos, el linfocito T pues se va a diferenciar sobre todo por los TH2. Entonces, al diferenciarse, va a traer la respuesta, perdón, la liberación de la interleucina y a su vez va a actuar de la mano con los linfocitos B. ¿Para qué? Para producir anticuerpos y entonces dañar directamente a las células diana, lo que da lugar a la destrucción de los antígenos. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está suponiendo como un agente extraño. Y de hecho, esa respuesta normalmente se da para defendernos frente a bacterias, virus o para otras células patogénicas, incluso propias de nuestro organismo. Sin embargo, pues los linfocitos TH2 medían la respuesta alergénica al regular la producción por los otros linfocitos B que ya están sensibilizados al alimento. Y va de la mano con la inmunoglobulina E, que les digo, esta potencia la respuesta. Entonces, en el proceso de producción de anticuerpos, los linfocitos B se convierten en células plasmáticas que van a generar los anticuerpos, pues estas inmunoglobulinas E, y pues estos anticuerpos frente al alérgeno se unen a los mastocitos en pulmones, piel, lengua o el recubrimiento de la nariz o del intestino o los basófilos en la circulación. Entonces, pues finalmente van a actuar porque van a producir sustancias químicas defensivas y mediadores inflamatorios para protegernos contra esos invasores, ¿no? Y pues va a traer una respuesta, o sea, va a desencadenar una respuesta muy potencial. Entonces, en este sentido, da lugar a la entrada de calcio a la célula. Y esto va a desencadenar la desgranulación de los gránulos intracelulares, perdón. Entonces libera más mediadores inflamatorios, como es el caso de la histamina, prostaglandinas, citocinas, y cada uno tiene efectos sobre los tejidos locales, pero también a distancia. Entonces, todo esto lo menciono porque eso es lo que da origen a los síntomas de la alergia. Entonces, pues que no nos sorprenda todo el merequetengue que está haciendo el sistema inmune, porque está atacando algo que no lo, o sea, que lo reconoce como, pues, ajeno. Entonces, sí, básicamente. Aquí esto es alusión a la inmunoglobulina E. Nada más aquí quiero que observen también algo, las flechitas. Vemos que hay unas azulitas y otras como verdecitas. Normalmente, todo esto es el proceso de sensibilización. O sea, solamente una vez se va a dar la sensibilización. ¿Por qué? Porque queda la memoria y entonces eso da lugar ¿a qué? A la reacción alérgica. Entonces, primero hay una sensibilización y posteriormente hay una reacción alérgica. Aquí sería como la primera vez que entra y que se reconoce. Y aquí, por ejemplo, si yo consumo el cacahuate, que ya mi sistema inmune está alertado, pues entra y ¡pum! Viene todo el show, ¿no? Toda la fiesta. Ahora, aquí igual, no sé si se los había comentado, que ahorita ya ha sido como tan extensiva la investigación que, por ejemplo, se ha visto, ustedes lo van a observar en consulta, cada vez es más común hablar de las reacciones alimentarias en pequeñinos y que de hecho las investigaciones postulan que es derivado a que la piel también tiene una disbiosis y que la piel también se ha vuelto permeable. Entonces, imagínense, si ese mecanismo de defensa de primera línea está permeable, pues cuando entra algún antígeno, por ejemplo, un antígeno, a lo mejor la mamá tenía cacahuate, remanente de cacahuate o bebito o lo que sea, toca el bebito y entonces entra
el sistema inmune se alerta, que no nos sorprenda que cuando entra por vía oral, cuando viene la alimentación complementaria, se den estas respuestas de alerta. Entonces, pues cada vez van saliendo más teorías más interesantes. Entonces, pues aquí tenemos el mecanismo ya explicado. Nada más aquí me gustaría complementar con lo siguiente. Estas fases que les mencionaba las podemos describir en una ruptura de la tolerancia oral, es decir, la pérdida de la tolerancia oral, que trae consigo una sensibilización al alérgeno. Entonces el sistema inmune se alerta por error, viene la sensibilización al alérgeno, en donde pues viene toda esta explicación que les decía de las células T, TH2 y las células B, de la inmunoglobulina, etcétera, etcétera. Y posteriormente viene la reactividad a los alérgenos, que ya es la respuesta del sistema inmune con los mediadores inflamatorios. O sea, lo que veíamos en la imagencita anterior, pues es como resumiéndolo en fase. Y la anafilaxia por los alimentos es lo que nos preocupa porque es una respuesta de tipo agudo y que puede ser mortal. Pues, ¿qué vamos a tener en una anafilaxia? Dificultad respiratoria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cianosis, arritmias, hipotensión, ansiedemia, urticaria, diarrea, shock, una parada cardíaca y pues la muerte. De hecho, los cacahuates son los número 1 en dar este tipo de respuestas anafilácticas. Entonces, para el caso de personas que ya saben que tienen problemas, el tratamiento principalmente es con adrenalina, que es importante que refieran, ¿no?, esta situación de la alergia, y pues un uso tardío va de la mano con pues la muerte. Normalmente debe ser lo más pronto posible, porque si nos esperamos, puede dar molestias hasta 4 o 12 horas después de la reacción. Le digo, en muchos casos es mortal. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ver todas las reacciones y todas las alergias que existen, que son varias, muchas, muchas, muchas. Les voy a compartir por ahí unos videitos. Aquí se los platico porque estoy dentro de un proyecto que estudia las reacciones alérgicas. Entonces está muy simple, pero les voy